Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Prada y esto es Mundo Podcast, el espacio donde convergen los mejores podcasts de la multiplataforma Telesur. Estados Unidos vuelve a poner la mirada sobre América Latina. Esta vez el escenario es Brasil y su próxima contienda presidencial. Donald Trump ya fijó posición y respalda la candidatura del ultraderechista Flavio Bolsonaro, quien se enfrentará a Lula da Silva, referente del Partido de los Trabajadores y de la continuidad del proyecto progresista en el gigante suramericano. ¿Qué hay detrás de este respaldo? En la otra voz, Sacia Alejandre analiza las claves de esta disputa. Además, nos adentramos en el mundo según Ramonet junto a Ignacio Ramonet y escucharemos el comentario de Juan Carlos Monedero. Acompáñenme. Estamos apenas un par de meses de unas elecciones en Brasil en las que, mientras que Lula da Silva se encuentra a la delantera, se enfrentará no solo a un Flavio Bolsonaro por la extrema derecha y a un Tarcísio de Freitas, gobernador de Sao Paulo, también por la derecha, sino, como lo hemos visto en Colombia, Perú y Honduras, además a las campañas coordinadas tanto estadounidenses como israelíes interviniendo en la elección. Así, nos encontramos ante un Lula cada vez más confrontativo con estas fuerzas injerencistas y tomando tímidos pasos para su incorporación en un frente progresista latinoamericano con los países que quedan de ese lado. ¿Pero esto será suficiente para vencer al imperio en el frente de batalla crucial que es hoy Brasil? Yo soy Sacia Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Este 4 de octubre el imperio se jugará si Brasil pasa su esfera de influencia y sumisión o si, por el contrario, vemos a un Lula capaz no solo de ganar, sino de hacerle contrapeso al imperio en la región. El contexto regional no puede ser más hostil. Un Estados Unidos que cerró 2025 coordinando el chantaje y fraude electoral en Honduras y que arrancó 2026 con la invasión a Venezuela, el secuestro de Nicolás Maduro y fraudes en Perú y Colombia. Una campaña de asedio, acoso y ocupación que Lula parecía confiar no tocaría a Brasil. Sin embargo, fue en junio que Donald Trump lanzó sus primeras amenazas contra Pix, el exitoso sistema de pagos estatal creado bajo Dilma Rousseff, acusándolo de competencia desleal por operar fuera del control estadounidense de Visa y Mastercard. Una amenaza que se materializó este 22 de julio con el zarpazo de un 25% de aranceles. Apenas 3 días después, Lula anuncia la decisión de negarle el visado a 2 enviados de Marco Rubio al país. Su misión, según el propio Trump, abordar la libertad de expresión relacionada a las elecciones, con las autoridades electorales, es decir, abiertamente ingerir en la elección. Asimismo lo denunció el presidente Lula. De eso no tardaría mucho Trump en responder, cancelando el visado de la embajada de Brasil en Washington, como el más fuerte ataque diplomático. Nós não aceitamos ser tratados como moleque. Nós não aceitamos ser tratados como se fosse uma república. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. Seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria e nos Estados Unidos de intervenção americana no Brasil. Pero empezando a introducir a los contrincantes de esta elección, hay que decir que casualmente en el instante en el que Marco Rubio solicita el visado para sus enviados, eventualmente rechazados por Lula, Trump se encontraba reunido en la Casa Blanca con Flavio Bolsonaro, hijo del golpista Jair Bolsonaro, y ahora aspirante a la presidencia. Y es que la mejor manera de describir a Flavio es a través de sus crímenes. Es este mayo que estalla por medio de The Intercept Brazil el escándalo de un desfalco bancario de $24 millones por parte de Flavio Bolsonaro, quien ese mismo día, acorralado, admite al entramado argumentando que el dinero lo habría usado para hacer una película sobre su padre llamada Dark Horse, refiriéndose, por supuesto, a la causa Lava-Jato, mediante la cual el juez Sergio Moro, por orden del FBI, eso sí, comprobado, encarcelaría a Lula da Silva por corrupción, caso que, obviamente, sería archivado en 2021
2021 por falta de pruebas. Pero lo curioso es que quien sí tiene un caso asquerosamente público de desfalco es, además de Flavio Bolsonaro, el propio Milei. No podría faltar que habláramos del Dark Horse Jair Bolsonaro, actualmente sirviendo una condena de 27 años y 3 meses por el más público e irrefutable intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y tentativa de golpe de Estado, tras perder la elección de 2022 frente a Lula. Y es que tanto esa es la muestra de la extrema derecha brasileña, incapaz de aceptar una derrota electoral, como también es muestra de los amos que verdaderamente los respaldan. Ya desde julio del 2025, el Departamento del Tesoro estadounidense le impuso sanciones por censura y detenciones arbitrarias al juez del Supremo Tribunal brasileño que habría condenado a Bolsonaro, Alexandre de Moraes. Sanciones, por supuesto, activas hasta el día de hoy. Tras casi una nula cobertura del escándalo Dark Horse, acusando, bajo su propia confesión, a Flavio Bolsonaro de desfalcar millones de dólares y también de la persecución disciplinadora del régimen Trump al magistrado que condenó a Bolsonaro padre por el intento de golpe de Estado que a todas luces hizo, la tarea de la prensa parece ser poner en duda el hecho de que haya verdaderamente una injerencia estadounidense en la elección brasileña, bajo titulares como este de France 24. Crisis diplomática Brasil-Estados Unidos. Lula endurece el tono y promete frenar cualquier injerencia en las elecciones. Nótese en las comillas entre las cuales se ponen la palabra injerencia. Y lo mismo con el Japan Times, por ejemplo, que decidió ir con: Lula se enfrenta a Trump y a Milei por percibida injerencia electoral. Porque todos saben que la injerencia es subjetiva, que puede ser percibida o simplemente no. Con todo esto nos encontramos ante un panorama electoral que, según las encuestas, y dicho por el propio Lula, serán ajustadas, decididas por apenas un puñado de votos. Pero mientras que esas mismas encuestas muestran últimamente que los ataques y amenazas de Trump, lejos de debilitar a Lula, lo consolidan, deberíamos de estar en alerta de lo que parece ser el modus operandi de las encuestadoras a partir del último caso colombiano, en el que durante meses escondieron el crecimiento de Abelardo de la Espriella, ganando el traspaso de los votantes de la otra candidata de la derecha. Continuamos en el segundo segmento de Mundo Podcast. Cuando una epidemia irrumpe, no solo pone en riesgo la salud, también deja al descubierto las profundas desigualdades que marcan el mapa del mundo. En El Mundo según Ramonet, el periodista Ignacio Ramonet pone la lupa sobre el brote de ébola en la República Democrática del Congo, considerado uno de los más letales de la historia. Pero más allá de la emergencia sanitaria, Ramonet profundiza en las dimensiones regionales y globales de esta crisis. ¿Qué ocurre cuando una epidemia golpea a un país marcado por conflictos, desigualdades y la disputa por sus recursos estratégicos? Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Pues sí, hoy vamos a hablar de este miedo al ébola que se está extendiendo y con justa razón. El ébola es una enfermedad viral que da pánico porque todo el mundo recuerda que hace unos 15 años, 2013, de 2013 a 2016, hubo una enorme epidemia de ébola en África del Oeste, o sea, en Sierra Leona, Liberia y Guinea, y hubo más de 10.000 muertos, se estima que entre 12.000 muertos, sobre una población infectada de unas 30.000 personas, o sea, una persona de cada dos moría del ébola. Y en este momento hay una epidemia del ébola que parece incontenible en el este del Congo. Entonces quisiera hablar de esto, de cómo, como casi siempre, las epidemias están ligadas a crisis políticas o sociales y también a la geopolítica. Y aquí en particular es muy claro.
Digamos, el ébola, por consiguiente, es una enfermedad viral transmitida por virus que esencialmente residen en animales salvajes, en este caso probablemente los murciélagos, en algunas regiones de África, y también el hecho de que se transmite por los fluidos, o sea, se transmite por la sangre, se transmite por la saliva, se transmite por los vómitos, se transmite por la orina o se transmite por el esperma. Y también se transmite si se come algún animal, evidentemente que no está bien cocido, digamos, de transmisor del virus. Entonces, hay varias cepas del ébola y la más conocida, que es la cepa Zaire como se llamaba antes el Congo, de esa ya se tiene vacuna y ya está en capacidad, digamos, la Organización Mundial de la Salud de prevenir. Pero actualmente esta epidemia que se está extendiendo por el este del Congo es una epidemia basada en un virus, en una variante, una cepa diferente, que es el Bundibugyo. El Bundibugyo es el nombre de una ciudad donde se encontró por primera vez. Ébola también viene de un río donde se encontró por primera vez este virus, y el Bundibugyo no hay vacuna contra esta cepa variante, por eso no se detiene. Actualmente, para que tengamos una idea de la gravedad, hay un muerto cada 30 minutos en el este del Congo. Y por consiguiente la enfermedad avanza y no se puede detener. ¿Qué es lo que hace que esta enfermedad avanza tanto? Bueno, primero porque las condiciones, digamos, científicas para detenerla no existen, pero existen métodos ancestrales, ¿verdad? Cordones sanitarios, aislamiento de la población, gestos barrera, desinfectarse, etc. Pero estamos hablando de una región que está en guerra desde hace casi 30 años, o más, no, 30 años. Porque esa guerra empezó cuando en el este del Congo, la frontera es la frontera con Ruanda y la frontera con Uganda. Y también son las tres provincias, ¿verdad?, del norte de Kivu, del sur de Kivu y de Ituri. Es la región del mundo donde más desplazados hay, más que en Sudán, más que en otras regiones donde también hay conflictos. Entonces, la guerra impide que eso funcione. ¿Por qué esta guerra está teniendo tal dimensión? Bueno, porque hay intereses económicos muy importantes. Intereses económicos que tienen que ver con la riqueza extraordinaria minera que hay en esa región. Hay toda clase de minerales, no hay petróleo, pero hay toda clase de minerales, y en particular minerales estratégicos. El más importante de ellos es el coltán. Es la gran, digamos, reserva mundial de coltán. Ustedes saben que el coltán es un mineral que permite producir los imanes, y en particular que se usan en los teléfonos que utilizamos, en la informática en general, pero sobre todo en los teléfonos. No puede haber teléfonos móviles, teléfonos inteligentes sin coltán. Y el M23 y todas estas organizaciones se disputan el control de las minas, que son minas más bien salvajes, donde los trabajadores están explotados, algunas veces esclavizados, pero de ahí sale el coltán del que se beneficia muchas organizaciones económicas, muchas empresas y en realidad el mundo entero. Entonces tampoco hay una gran presión internacional para que se ponga orden en esa guerra. Y por otra parte, nadie, ninguna potencia está dispuesta a intervenir, evidentemente, en una región como esa. Recordemos que el Congo es uno de los países más extensos de África y es un país de más de 100 millones de habitantes, evidentemente. Y esta guerra, por consiguiente, dura. Por consiguiente, el ébola está desarrollándose en ese contexto y no se puede detener. Pero, ¿qué hace la Organización Mundial de la Salud? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, que está muy presente, pero también es consciente de que está muy disminuida desde que la administración actual de Estados Unidos se ha retirado, Estados Unidos se ha retirado de la OMS y le ha retirado las subvenciones
que era el mayor aportador de subvención, entonces muy disminuida económicamente. ¿Qué hace falta? No hace falta tanto dinero, evidentemente mucho dinero a nivel, digamos, local, pero hacen falta, como se estima, unos 600 millones de dólares, y actualmente con la comunidad internacional sobre este tema solo se ha reunido más o menos la mitad. O sea, el último recurso al que recurre el gobierno de Kinshasa, del Congo, para pedirle ayuda. Entonces, como ven, a partir de un virus encontramos una situación geopolítica mundial que nos hace entender que los virus no son solo problemas médicos, tienen que ver con el funcionamiento general de la geopolítica en el mundo. Hasta la semana próxima. Para culminar esta edición de Mundo Podcast, ponemos la mirada en un nuevo episodio que reaviva el debate sobre las relaciones entre Washington y América Latina. La retirada de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, trasciende el ámbito personal y se inserta en un escenario marcado por las presiones políticas y diplomáticas de Estados Unidos sobre la región. El politólogo Juan Carlos Monedero plantea la siguiente pregunta: ¿puede América Latina articular una respuesta común frente a la hegemonía estadounidense sin renunciar a su propio proyecto de integración y soberanía? Con esta interrogante cerramos la edición de hoy. Revisemos. Juan Carlos Monedero para Telesur. ¿Qué tienen que hacer México, Brasil, Venezuela o Colombia? Los Estados Unidos de Donald Trump le han retirado la visa a Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente mexicano López Obrador. No hay delito de por medio, no hay acusaciones, solo le retiran la visa como una manera de castigo simbólico. Y yo digo, quien se acerca a la corte del Rey Sol es quien puede aproximarse y quien no, fuera. Los que yo quiero comen en mi mesa y los que desprecio no dejo que ni se acerquen. No toleran que su padre AMLO les haya desobedecido. Después de la barra libre que tuvieron con Calderón, con Peña Nieto, con Fox, con Salinas, no toleran que ganase las elecciones, que reinventara la soberanía de México y que dejara el camino para que su sucesora, Claudia Sheinbaum, ganara por 30 puntos de distancia a la candidata de los Estados Unidos, a Xochitl Gálvez. Claudia Sheinbaum, otra desobediente, que tiene una aceptación popular del 73%. Ayer mismo dijo, contestando a las bravuconadas de Estados Unidos, que no habría libertad, no habría bienestar y no habría derechos si no hay soberanía. Por eso defendemos de igual manera la soberanía de México, igual que el bienestar del pueblo de México. Clarito. Estados Unidos siempre ha tenido voluntad imperial y lo dijo ya George Washington cuando recomendó que no se expulsara pronto a los españoles y que esperaran hasta que ellos pudieran hacerse cargo del continente. Y lo acaba de decir el Departamento de Estado, es decir, la Cancillería de los Estados Unidos, en una publicación donde reconocen que la doctrina Monroe, la que ha regido la política exterior de los Estados Unidos, siempre ha sido imperial y que su voluntad, dicen en ese video, es controlar América Latina. Marco Rubio, el secretario de Estado, dice a la ONU hace un par de días que tiene que sancionar a Irán por haber bombardeado bases norteamericanas en Oriente Medio y por haber cerrado el estrecho de Hormuz. Pero si lo han hecho en respuesta a los bombardeos de los Estados Unidos a Irán. Es decir, este señor Marco Rubio piensa que ellos tienen derecho a bombardear un país, pero los países, si se defienden, es que rompen las reglas. Es como un esclavo en Roma que se rebela contra el amo que le castiga y entonces debe infligirle el más duro de los castigos, como por ejemplo morir crucificado como escarmiento disciplinador. Marco Rubio y Trump pueden volar lanchas en el Caribe y asesinar a más de 200 personas, secuestrar presidentes, bombardear países, hacer un genocidio en Gaza, ocultar los nombres de los papeles de Epstein, desmantelar el Tribunal Penal Internacional porque pide perseguir a Netanyahu, poner aranceles cuando quieran y hasta, como para terminar de orinarse en cualquiera, por si acaso resulta que es que no les interesa la política, le retiran una tarjeta roja a un jugador norteamericano en el último mundial. O sea, la política está, por supuesto, hasta en el fútbol.
Y resulta que el mundo se lo tolera, con algunas oposiciones más o menos contundentes en México, en Brasil, en Colombia, en Canadá, en Yemen, en Burkina Faso o en Irán, de manera más contundente. Lo que es evidente es que México y Brasil están en el objetivo de los Estados Unidos. Los dos países son conscientes de lo que está en juego y tanto Sheinbaum como Lula son dos políticos avezados, experimentados, que saben que Trump va con todo contra ellos y saben que el que se arrodilla ante Trump está perdido. En Brasil arrancó este domingo la campaña electoral con un Lula que parece que ya se ha dado cuenta de que el candidato de Trump es Flávio Bolsonaro, el hijo del delincuente golpista encarcelado Jair Bolsonaro. Lula que no estuvo siempre en su mejor papel en la relación, por ejemplo, con Venezuela. Igual que en México, el gran problema que tienen mexicanos, brasileños, venezolanos, es de dentro. Porque en el conflicto entre sus países y los Estados Unidos hay connacionales que es que van con los Estados Unidos. Pero lo que se ve en casi todos los países es un intento de los grupos empresariales y financieros de ocupar el Estado, de poner el Estado a su servicio, de ponerlo de manera evidente, como si supieran que no tienen mucho tiempo al servicio de intereses corporativos particulares. El caso extremo, claro, son los Estados Unidos, de Trump, donde incluso miembros de las tecnológicas han recibido grados militares en el ejército. Y también relevantes empresarios o gerentes pues han pasado a hacerse cargo en el gobierno de ámbitos públicos de la sanidad, de la educación, de la vivienda, de la energía, de la defensa, sumándose a la ocupación tradicional, que siempre ha sido así, de la banca privada, que es la que ha llevado la gestión de las finanzas públicas de la Reserva Federal en los Estados Unidos. La gran pelea va a estar en el ámbito internacional en resistir al país, que gasta el 50% de todo el armamento mundial, y en el nacional en regular una economía que está en manos de ¿quién? Del 0,001% de la humanidad y que amenaza en connivencia con la gran potencia Estados Unidos, que está desatada con robarnos el conocimiento, se han apropiado el conocimiento de la humanidad con la inteligencia artificial, robarnos el trabajo, robarnos el agua, el aire, los ríos, la tierra y cualquier riqueza que poseamos. En Venezuela crecen las voces que dicen que incluso cuando haya que obedecer para evitar la violencia norteamericana, no hay que acatar. El discurso de la derecha y la extrema derecha es que la política no sirve, que los políticos son todos iguales y que lo mejor es dedicarse a los asuntos propios y no perder el tiempo en algo inútil. Lo dicen para hacer política por nosotros. Pero aunque aún no estén las herramientas para frenar a un imperio que ya no molesta ni en disimular, es importante hacerles ver que nos tienen enfrente y a lo mejor, como hacía mi amigo Fray Bartolomé de las Casas, recordarles que sí, que aunque nos lo nieguen, tenemos alma. ¿Verdad, Bartolomé? Así ponemos punto final al Mundo Podcast, el espacio donde nuestros podcasts saltan a la pantalla. Recuerden enviar sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales, en Instagram y en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur, donde también encontrarán los episodios anteriores. Soy Gustavo Prada, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta entonces.